Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Es todavía de mañana, lamento haberlos venido esperando, pero sí es importante podernos comunicar con ustedes. Creo que en más de una ocasión he señalado ante preguntas que la información veraz en la gestión del ministerio la podemos conseguir siempre desde acá, en el ministerio. Y entonces es por eso que estamos acá, para garantizar que no manejemos rumores, sino tratarlo sobre la base de la información tal cual es. Empiezo por agradecer acá a los viceministros Solares y Rosales que me acompañan. Quiero aclarar que, como saben, no tenemos viceministro de infraestructura nombrado en este momento. El viceministro Zuliano, con quien acabo de estar conversando, está en una comisión internacional en México en este momento. Y la viceministra Constantino, lamentablemente no la he visto en la última semana. Así que estamos los que estamos. Pero sí, esto para señalar que el día de hoy presenté mi renuncia al señor presidente de la República. Esa renuncia fue aceptada verbalmente y el tiempo ya está en camino la respuesta a la notificación formal al respecto, por lo menos, de la recepción de esa renuncia. Hace aproximadamente 6-7 meses el señor presidente de manera insistente me pidió que me hiciera cargo de este ministerio. Es una insistencia que acompaña el reconocimiento por ambos, el IO, de que esta era una tarea complicada, pero a la misma vez siendo aceptado la tarea, reconocer que de lo que se trata es de atender un sacrificio con sacrificio de una tarea, que era una apuesta por el país. Es una apuesta por el país. No tengo interés en las políticas y puestos. De hecho, salí del retiro para hacer esto y confío regresar a él, pero era una responsabilidad personal que acepté muy honroso y muy honrado, porque realmente no todos tenemos la oportunidad de hacer este tipo de funcionariado, y lo acepté. Quiero, si me lo permiten, y me tienen la paciencia, hacer un recuento rápido de qué sucedió, qué ha sucedido en estos ni siquiera 6 meses que he tenido la oportunidad de estar al frente de un equipo extraordinario en una institución muy compleja. Entramos y continuamos y terminamos con la intención de cerrar el chorro de la corrupción que acompaña a la obra pública en Guatemala. Para eso se nos trajo acá, para eso trabajamos, y eso terminaremos haciendo hasta el último día. También estamos conscientes, absolutamente conscientes, de que la gente que ha estado dentro de ese sistema pues se resiste con uñas y dientes a que ese sistema deje de funcionar. Y tal vez les voy a pedir disculpas, es un factoide, pero vale la pena comentarlo. En los últimos 16 años, este ministerio ha consumido más de 100,000 millones de quetzales. Esto sale a razón de más o menos 6.4 mil millones de quetzales al año. No solo estos últimos años, sino en promedio de todos los años, esos 16 años. Y sin embargo, tenemos una infraestructura en pedazos, no hay infraestructura y tampoco está el dinero. Y nosotros vinimos acá, y la tarea que se nos juzga todos los días, diría yo, es por los 5 y pico meses frente a lo que causaron esos 16 años. Así que pongamos esto de alguna manera en perspectiva. Recibimos el ministerio en mayo con una ejecución de 12% del presupuesto. A finales de octubre andábamos en 51%. Haciendo la matemática, eso es más o menos un 7.8% del presupuesto cada mes en promedio. Si hubiéramos recibido en enero y entregáramos en diciembre, eso nos llevaría al 93%. No es el 100%, pero tampoco es lo que de alguna manera se nos tiende a achacar en ciertos contextos acerca de la ejecución. Así que esto para señalar una cosa, no cómo nos fue de bien con la ejecución, sino para señalar que es posible ejecutar en una institución como esta, tan llena de corrupción, enfrentarla con transparencia, con dignidad, y de todas maneras hacer la tarea sustantiva, que es realizar la obra pública y ejecutarla. Que es muy fácil perdernos en que esta cosa no camina por las miles de razones que conocemos, pero de que sí camina y puede caminar en la dirección correcta.
Me paran en el camino, en la calle. Yo nunca fui figura pública. Me paran en la calle las personas y me dicen, felicitaciones, siga adelante, hágalo así. Y yo lo que quiero contestar a la ciudadanía guatemalteca hoy es que necesitamos más gente dispuesta a hacer eso. No a dar la felicitación, sino a venir acá y hacer esta tarea, porque sí se puede. Déjenme que les cuente una cosa. Una de las razones por las que termino en este puesto es porque al señor presidente nadie le recibía el trabajo, nadie le recibía la tarea. Necesitamos que los guatemaltecos y guatemaltecas de bien hagan este trabajo, se corran este riesgo, porque si no, nunca va a cambiar la patria, nunca va a cambiar. Particularmente porque si nosotros lo hacemos a jalones y empujones, los mafiosos lo hacen continuamente y con gran pericia. Así que si quieren que esto cambien, cámbienlo. Tienen que meterse la misma gente a cambiarlo, la misma gente, de lo contrario no va a cambiar. Y yo lo hice por eso, pensando en mi familia, pensando en mi nieta, porque lo que sigue es más y más, y tiene que ser mejor, no solamente más. Así que eso es lo que hicimos desde el punto de vista práctico, digamos, global. Pero vale la pena, y si me lo permiten, y siempre pidiéndoles, amigos periodistas, un poco de paciencia, porque el plato fuerte de este ministerio, sin duda, son los caminos de este país que están despedazados y escasamente sirven. Y sin embargo, comenzamos a hacer cosas. Comenzamos a hacer sobre todo el hecho de reconocer que el problema en este país es que solo se construye el camino que se pide con insistencia, una insistencia que con frecuencia significa dar mordidas, una insistencia que con frecuencia significa amenazar al ministro de Comunicaciones en citaciones en el Congreso. Y solo entonces se construye el camino o se le da mantenimiento. Y eso no es normal y no debe ser así. Los caminos se deben construir porque hacen falta, porque se ponen en un plan y ese plan se ejecuta y esa ejecución se traduce en carreteras. No porque estamos insistiendo, amenazando hasta que algo sucede, porque eso abre la puerta a la corrupción. Si la forma de conseguir un camino es insistiendo, reclamando, el que va a tener más éxito es el que pague la coima más grande. Y la forma, como sucedió en este ministerio, de aprovechar eso es darse cuenta que recibir las coimas y exigirlas es la mejor forma de administrar el ministerio. Y eso es lo que sucedió. Todo el mundo pasando al despacho a poner su peaje, a pedir sus favores. Pues eso se acabó en esta gestión y demostramos que sí se puede hacer sin eso. Hasta el punto que los propios contratistas, en un sector que es bastante oscuro, están dispuestos a admitir que agradecen no tener que seguir poniendo ese peaje de 15-20%, porque se puede hacer la obra pública y se puede hablar de contratos sin tener que entrar en ese negocio tan sucio. Y eso lo hicimos, eso lo empezamos. Y es un logro que no hay que perder de vista. Trabajamos con el Congreso. Hace apenas, 2-3 días, se aprueba la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria en este país después de 16 años de estarla discutiendo, 12 años, si no me equivoco. Una ley imperfecta, pero una oportunidad maravillosa, que lo que necesitaba era un ejecutivo y unos diputados que se sienten a platicar, a negociar como sociedad democrática en torno a una necesidad, que es la de las carreteras. Y nos sentamos con los diputados, incidentalmente diputados ponentes, que la primera citación que tuve con uno de ellos fue una experiencia sumamente desagradable. Y sin embargo nos sentamos y dijimos, ¿cómo hacemos que esto salga adelante? Porque él quería y yo quería y salió. Y hoy tenemos una ley de infraestructura vial prioritaria que va a permitir que haya más y mejor competencia en el sector de la construcción, incluyendo poder traer constructores internacionales en condiciones de igualdad competitiva. Y sobre todo, si puedo decir algo acerca de esa ley, porque comienza a recuperar y reconocer algo que se nos ha olvidado, que tener un buen mercado depende estrictamente de tener un Estado fuerte, no aquello que hemos tenido tantas veces de que el Estado es malo y el sector privado es bueno. Mentiras, dependen uno del otro. Y lo que hicimos fue eso, con esa ley fue decir, acá se puede trabajar y se puede hacer mejores carreteras y pueden competir los contratistas, pero lo primero es que el Estado tiene que ser fuerte, tiene que tener control. Y por eso, una de las cosas que más discutimos e insistimos en ella, era el sistema de gobernanza que describe esa ley. Y por ahí hay que seguir, Pero también abordamos el tema de los proyectos judicializados, que no se podían abordar, porque estaban en líos judiciales, porque estaban dentro de esos pésimos decretos que se hicieron de emergencia en el 22,
y la obra pública se estaba deteriorando y se sigue deteriorando porque todavía apenas empezábamos. Pero se está deteriorando porque alguna gente no solo era corrupta, sino además chambona en términos legislativos, chambona en términos de contrataciones. Y dijimos, no, esto hay que entrarle. Y una y otra vez en el Congreso preguntan y los periodistas preguntan, ¿usted va a terminar de hacer esa obra con esa empresa corrupta? Y la respuesta consistente ha sido, si me lo permite el contrato y si lo admite la ley. Y eso es exactamente lo que sucedió. Siempre que podíamos comenzar a desentrampar la obra pública. El ejemplo perfecto es el paso a desnivel de la 53 calle, que hoy decimos, pero no hay paso a desnivel. Es cierto, pero hay posibilidad de terminarlo, cosa que antes no había. Y la hay porque nos corrimos el riesgo y dijimos, esto hay que entrarle. Es lo que sucedió en el aeropuerto, con las gradas. Negocio terrible y sin embargo, decir, hasta ahí llegó, sí se pueden hacer estos logros. Y eso lo hicimos, Y dependió, de nuevo, de la buena conversación, del esfuerzo de los diputados del movimiento Semilla y de los otros diputados que votaron a favor de esa ampliación presupuestaria que permitió salir de eso, y a ellos les agradezco también porque pudimos trabajar juntos en lograrlo. Y finalmente construimos las bases para comenzar a abordar el desarrollo de los caminos rurales. Esos caminos rurales que son una pieza clave del programa de gobierno del movimiento Semilla y que están reflejados allí y que comenzamos a poder hacer. Porque no se vale solo construir los caminos de quienes vivimos en las ciudades y consumimos los bienes de consumo, sino que se necesita para todos y se tienen que conectar con esa infraestructura vial prioritaria que vamos a construir. Y ahí empezamos a hacer eso también. Es fácil pensar que el Ministerio de Comunicaciones es solamente las carreteras, pero es comunicaciones, infraestructura y vivienda. Hace de todo. Y yo quiero muy rápidamente repasarlo, porque he tenido gente muy buena trabajando conmigo, haciendo esas cosas buenas, que también se quedan ahí tras 6 meses para que las siga otro, y que las haga bien, y que las continúe, porque aquí necesitamos continuidad. Implementamos las primeras medidas eficaces de rescate del Ministerio del aeropuerto. Frente a ese aeropuerto que se deterioraba cada día más, que era desagradable de transitar, reconociendo con realismo que se empieza con lo chiquito y después va creciendo, se comenzó el rescate. Ese rescate que ya mencionaba incluye una negociación incómoda, necesaria y dura con el proveedor que estaba quedando mal por los elevadores y las gravas. Incluye la recuperación de la pista de taxeo, que tenía, señores, 40 años de no hacerse. 40 años. Algunos de ustedes, muchos de ustedes, no habían nacido la última vez que se le dio atención. El aire acondicionado que ahora estamos compitiendo. La limpieza y el ornato, que un director de la DGAC anterior solía inaugurar baños una y otra vez. No, nosotros simplemente los limpiamos. Recuperamos la rectoría sin corrupción de la Dirección General de Transporte, uno de los lugares más corruptos de este ministerio, que toca a esas personas que tienen que viajar por esas pésimas carreteras para llegar a su pueblo, a su aldea, o para llevar su carga, y que era un nido absoluto de corrupción. Comenzamos a recuperarlo. Mandamos la señal correcta y ustedes han estado cubriendo esa noticia. Afianzamos la posición del Ministerio de Comunicaciones como autoridad portuaria nacional, porque el problema, de nuevo, de un Estado débil es que le dicen que haga cosas, pero no le dan con qué ni le dicen cómo. Pues hoy tenemos una ley, hoy sancionada, publicada, que delimita lo que significa ese pinche artículo que estaba puesto ahí nada más, que decía que éramos la autoridad portuaria. Hoy el ministerio le toca ser la autoridad portuaria y eso empieza aquí. En cuanto a comunicaciones, impulsamos el Plan Nacional de Conectividad, algo que debió haber sucedido desde que se comenzaron a subastar y vender frecuencias de radio de los teléfonos. Hoy es realidad. Hay fondos que se van a usar para servir a los más desconectados, a ese 10% de población más lejana, más rural. Y lo que hicimos fue que lo implementamos diciendo, Guatel tiene un lugar. Guatel no compite deslealmente con las empresas privadas, todo lo contrario, las complementa atendiendo al 10% que por razones comerciales no tiene sentido atender, pero que por razones ciudadanas es obligación atender. Y eso comienza a suceder. Pusimos antenas de internet satelital en lugares donde nunca había habido internet. Mostramos que eso puede y debe seguir.
Ahí se empieza con 100 escuelas, centros de salud e instituciones de seguridad, de policía, y se tiene que seguir para adelante. En vivienda y desarrollo urbano, justamente porque creemos que hay que actuar con entereza incorruptible, siempre nos resistimos a pagar los subsidios otorgados de manera irregular en una junta de 1 hora y sin cuidado. Y nos resistimos a pagarlas porque la ley mandaba, los amparos se respetan. Y ahora empezamos a pagarlos porque una corte lo manda y respetamos la ley. Porque de eso se trata. Incorruptiblemente un funcionario hace lo que la ley le manda. Y eso hicimos en el caso de los subsidios en el desarrollo urbano. Retomamos la discusión del Código de la Construcción. Señores, 48 años hace que fue el terremoto. Y Guatemala sigue sin Código de la Construcción. Lleva mucho esfuerzo resistirse por casi medio siglo a hacer un Código de la Construcción. Impulsamos esa discusión. Y en cuanto a la construcción de edificios del Estado, quiero señalar nada más una. Impulsamos, y esto fue una cosa que salió de este servidor, vaya y encuentre cómo se resuelve el problema de tener arquitectura modular que se puede implementar a corto plazo. Y tenemos la instalación de módulos que aseguran la continuidad de la educación y la continuidad de los servicios de salud después de las tormentas, y que se pueden instalar en menos de una semana. Y eso está ahí, y tiene que seguir por ahí. Y finalmente la parte, si esta es un recuento aburrido, espérense nomás, hay más aburrido, pero más importante, que son las cositas administrativas. Porque resulta que hemos comenzado la implementación de la unidad de probidad requerida por el señor presidente, y que es parte de esa red nacional de probidad que lidera la Comisión Nacional contra la Corrupción. Y la hemos instalado y comienza a operar y fortalece el hecho de tener que pedir cuentas y asegurarnos de que todos los funcionarios públicos y los empleados públicos nos portemos como debemos portarnos. Después de 5 años en que no se había hecho una sola compra de computadoras en este ministerio, en planta central, hemos comprado computadoras para dotar a todo el personal de su tecnología. Porque ese es el punto de partida para lo que sigue y es necesario, que es la digitalización de los expedientes que se manejan en papel, porque así es más fácil esconder cosas corruptas, y digitalizar y automatizar los sistemas de información geográfica que hace muchísimo tiempo tendría que haber tenido este ministerio. Le pusimos freno práctico a la corrupción que enfrentamos en los hechos que ustedes conocen también, el socavón del kilómetro 44, la corrupción en las actividades de mantenimiento de Covial, corrupción persistente, resiliente, resistente, a la cual le plantamos cara, porque esa gente prefiere pensar en cómo se va a ganar el billete fácil que en la necesidad urgente de la sociedad. Y nosotros dijimos, nuestro negocio no es con los que piden el 15% o a los que les piden el 15%, nuestro negocio es representar a la ciudadanía ante eso. Y con el costo que tuvo, y vaya que lo tuvo, y ustedes lo saben mejor que nosotros, lo hicimos, porque eso es lo que toca, es lo que había que hacer. Y en ese mismo marco, iniciamos la negociación de un convenio con UNOPS. Confío que ese convenio se concrete, así como ya lo estamos viendo en salud, para que la administración de los contratos y sobre todo la supervisión de los contratos, por lo menos temporalmente, sea realizada por actores que no estén embebidos en ese sistema tan asqueroso que tenemos, sino que podamos comenzar a estar seguros de que el gobierno de Guatemala está recibiendo lo que paga, está recibiendo lo que compra, porque hoy es muy difícil saber si eso es cierto. Desarrollamos y hemos presentado un formato de bases de concurso que facilite el que los concursos, los eventos de concurso de compra que salgan de este ministerio tengan una estructura consistente, transparente, donde sea difícil hacer las mañas, si me lo permiten decirlo de esa forma, que enfrentamos con los contratos, con los eventos de Covial, de los cuales, habiendo más de 230, tuvimos que votar la inmensa mayoría, algo de lo que se encarga el Congreso, algunos diputados en particular, de recordarnos continuamente. Y los votamos ¿por qué? Porque eran fuente de corrupción. Y me como el sapo político, y aquí estoy pagándolo en alguna medida, de renunciar a firmar esos contratos
porque son eventos que no salieron como debían salir. Pues gracias a esta iniciativa internacional del pacto, hoy tenemos bases de concurso que podrían permitirnos que al menos en el diseño eso comience a terminar. Por primera vez hay un plan de compras de infraestructura publicado en la página del ministerio, donde dice qué es lo que hay que construir. No es un asunto de ver cómo asustamos al ministro para que nos dé nuestra carretera, que de todas maneras lo siguen intentando, eso tenemos que estar claro. Pero ahí dice lo que teníamos intención de comprar y por qué y dónde. Y es el principio de lo que tiene que suceder para que aquí deje de haber ese negocio que yo llamo la tramocracia, el intercambio de carreteras como forma de comprar la paz social. Tenemos que dejar de hacer eso y empieza por planificar y decir, del dinero que tenemos, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que vamos a hacer. Y si usted quiere que haga otra cosa, dígame qué de eso dejo de hacer, porque ese es el dinero que hay, para eso está. Para que no nos vuelva a pasar lo que hizo el gobierno anterior, 3 quetzales comprometidos por cada quetzal disponible. Eso sucedió por eso, porque viene cualquiera, ofrece cualquier cosa, se hace un contrato sin dinero y el resultado es el que tenemos. Así que eso lo pusimos ahí. Y pusimos un plan de acción inmediata de respuesta para el desarrollo de las emergencias, que no vuelva a suceder lo que sucedió este año nunca. Esa es la intención. Y tenemos en diseño las bases de compra de maquinaria que este ministerio también necesita para poder responder a las emergencias, para que ya no sea un ministerio mendigo que tiene que pedirle la buena voluntad a gente que presta sus máquinas, que levanta sus puentes y luego nos pega una puñalada por la espalda diciendo nosotros lo hicimos, sino que tenga la capacidad de responder, y eso depende de ser eficaces. Así que creo que he hablado más de la cuenta ya, pero pienso que valía la pena por lo menos dejar ese recuento allí. Termino agradeciendo a la presidencia que creyó en mí y que creyó en lo que podíamos hacer y el tiempo que nos dio para hacerlo. Agradezco a los diputados, de Movimiento Semilla, que hicieron las iniciativas, y voy a decir con gran eficacia, porque si este año lo empezamos pensando que estábamos en una desventaja terrible. Estos jóvenes están demostrando lo que significa ser un legislador, en términos de la técnica legislativa y en términos de la capacidad de negociación. Y por eso hoy tenemos una ley de infraestructura vial prioritaria y tenemos un decreto 17 de ampliación presupuestaria, y confío tendremos un presupuesto 2025 y muchas otras leyes necesarias para que este país salga del hoyo en el que está. Así que les agradezco a ellos, le agradezco a los diputados que votaron con ellos y por nosotros en términos de conseguir que estas reformas, estas modernizaciones legislativas comiencen a suceder. Tengo que agradecer muy especialmente a la gente de mi equipo, esa gente leal, que sabiendo perfectamente que se estaban metiendo al hormiguero, de todas maneras dijeron que sí. Y que aquí, como estos señores viceministros y como todo el equipo que de alguna manera se sumó, están dispuestos a plantar cara a la corrupción, tomarse los riesgos, porque es una cosa de ciudadanos con entereza. Y a ellos les tengo mucho que agradecer, porque llegamos hasta aquí por eso. Les agradezco a ustedes, señores periodistas, que nos cubren con imparcialidad, que cuentan nuestra historia, a veces correctamente para señalar nuestras limitaciones, porque no las puedo negar. Hay cosas que hubiera querido hacer mejor y ustedes las reportan. Pero cuando hacemos cosas buenas, también las reportan. Así que por eso yo les agradezco a ustedes. Le agradezco a la población que votó y creyó en el plan de gobierno del Movimiento Semilla, por el que llegamos acá. Pero a la misma vez, sí les quiero decir, lo bueno cuesta, 16 años de destrucción, 5 meses de construcción. Lo único que se les puede ofrecer, lo único de que debieran esperar en este momento, es sangre, sudor y lágrimas. Si alguien viene y les dice que les va a resolver el problema de una vez, no le crean, no es cierto. Y si quieren, les doy el ejemplo mejor, me parece a mí, en materia de infraestructura. Es el libramiento de Chimaltenango, la mega obra. Y se entrega la mega obra y meses después se cae la mega obra. Y eso sucede cuando creemos en esa solución fácil. Lo bueno cuesta. Y por eso, porque creo que lo bueno cuesta, acepté este reto, acepté el costo que llevaba y sigo aceptando y seguiré aceptando el costo que se me impone por él. Pero sí les digo a los ciudadanos, entiéndanlo.
Hoy se desmonta un puente, este fin de semana comienza el desmontaje del puente en el kilómetro 17 de la Cuesta de Villalobos. ¿Qué creen que va a suceder cuando se comienza a desmontar el puente? Como ya sucede, atorazones. Lo bueno cuesta, lo bueno cuesta. Y eso le digo y le agradezco a esa ciudadanía que creyó en nosotros. Termino agradeciéndole a mi familia que aguantó el sacrificio, porque por ellos estoy aquí. Disculpe, se me metió una gota de asfalto. Ya no hace falta más. Es el momento de la ronda de preguntas. Por favor, acercarse a mi compañero. Como les indicaba al principio, el nombre del medio, su nombre, a quién va dirigida la pregunta y posteriormente la pregunta. Muchas gracias. Vamos a empezar por este lado con Kelly Orantes de TN23. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Señor ministro, mi pregunta es, en concreto, ¿cuál? Hola, ahí estamos. Bueno, en concreto, ¿cuál es el motivo de su renuncia? Y si en caso, pues usted, su respuesta es personal, si se puede saber a qué se debe también. Gracias. Gracias. No, es el hecho de que no pudimos encontrar con el señor presidente el curso preciso y concertado de para dónde sigue esto. Tenemos, diría yo, un altísimo nivel de acuerdo acerca de la importancia de lo que estamos haciendo, de las razones por las que hay que hacerlo. Donde la cosa se pone más complicada es el cómo hacerlo. Y llega un momento en que tengo que reconocer, como lo hacemos los ministros y viceministros, estamos al servicio del señor presidente, somos sus nombrados, y si él tiene mejores formas de hacer lo que hace falta hacer, lo sensato es dar el paso al costado. Del diario La Hora. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Una pregunta. También los viceministros van a renunciar. Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuántas denuncias interpuso el ministerio ante el Ministerio Público o otras entidades? Gracias. Sí, en efecto, los viceministros Rosales y Solares, que me acompañan acá, presentaron la renuncia a la misma vez que este servidor. Ya indicaba previamente que el viceministro Suriano, con quien hablé brevemente antes de venir acá, está en México, él está en la libertad de tomar esa decisión. Yo valoro mucho lo que él está haciendo y creo que es importante que lo siga haciendo, honestamente, desde el punto de vista sustantivo. No es importante lo que todos estamos haciendo, pero está ahí. Como sabe, no tenemos viceministro de infraestructura y finalmente, reitero, a la viceministra Constantino no he tenido la oportunidad de hacerle esa pregunta porque no la he visto en la última semana. Lo de las denuncias. Me temo que no tengo el número de denuncias, pero sí voy a señalar una cosa que me parece que es ilustrativa. El viceministro Rosales, que me acompaña acá, es del equipo de conducción del ministerio, el administrador público más experimentado. Con 22 años de servicio público, el viceministro en múltiples instituciones, el viceministro no tiene una sola tacha, un solo hallazgo de Contraloría pendiente, y sin embargo, la medallita en el pecho que se lleva conmigo es que el Ministerio Público le ha presentado una denuncia. La pongo nada más como ilustración. Y sí, en efecto, hay denuncias. Yo tengo denuncias como parte de las acusaciones que se le han hecho al señor presidente, y bueno, habrá que desvanecerlas según haga falta. Lo que sí puedo decir es que desde el punto de vista de mi conducta y mis propósitos, de esas y cualquier otra denuncia se relacionarán siempre con los hallazgos propios de la Contraloría y de la Auditoría del Estado y con la naturaleza de la tarea de la administración pública, nunca con el intento ni la intención de depredar al Estado. Muchísimas gracias. Agradecemos su presencia a esta conferencia de prensa. Que tengan una excelente tarde. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.